Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H, hoy vamos a hablar de los niños, de las niñas. Colombia está sacudida por el impacto de la muerte y asesinato de 2 niños. La guerrilla colocó, las disidencias, las personas que están empeñadas en dañar la estabilidad de un país, colocaron una bomba que desafortunadamente afectó la vida de 2 niños, una niña de 5 años y un niño de 12 años. Claro, y en este momento el país se conmueve con toda la razón por estos niños. Son los niños del momento, los niños del día. Sin embargo, como somos una sociedad tan de doble moral, hay muchísimos otros niños y niñas que siguen sufriendo, posiblemente no en forma tan impactante como la muerte, pero siguen sufriendo y Colombia se queda pasiva ante los niños y las niñas. Es bien paradójico lo que le ha pasado a la cultura, a la humanidad con los niños y las niñas. Hace unos siglos, los niños eran bultos de carne o eran potenciales adultos, por lo tanto no había que cuidarlos lo suficiente. Aún más, se consideraba que ni siquiera tenían conciencia. No podemos olvidar la famosísima frase de solo a los 7 años tienen uso de razón, por eso a los 7 años pueden hacer la primera comunión, decía una de las religiones existentes. Entonces, los niños que eran bultos de carne se consideraba que no se dan cuenta de las cosas. Los niños no registran. A los niños se les puede mentir con una facilidad increíble porque ellos son bobitos, bultos de carne, y no importa lo que tú hagas con ellos, cuando maduren y crezcan, entonces les daré explicaciones o les aclararé lo que pasa. Han sucedido historias que me imagino que ustedes también conocen, donde llega el momento en que se muere un abuelo o una abuela y a los niños no se les dice nada. Se fue de viaje, o la mamá se va, o hay un abandono, o un papá, y se cuentan unas mentiras y unas historias porque los niños no se dan cuenta. ¿Qué tal en los procesos de adopción? Hay cosas impactantes, porque los adultos creemos que tenemos la verdad y tenemos la razón y tenemos el poder de decidir cuándo hablamos y cuándo no hablamos, olvidando que a un niño le pertenece su historia y le pertenece una información que tengo que saberla dar, pero yo no la puedo callar. Pero muchísimas gentes consideran que yo no le digo nada. Los famosos secretos familiares que hacen tantísimo daño están inmersos en la vida de los adultos que la esconden o la guardan para que los niños no la sepan. Un niño o una niña no es un bulto de carne, no es un adulto o un enano sin desarrollar, es un ser humano que tiene toda la capacidad de captar, de percibir y va formando la estructura de su personalidad. Y es muy importante cómo lo tratas. Si lo tratas como un niño, entonces como un bebé, como un bulto de carne y ni siquiera le tienes consideración y respeto, pues el niño termina siendo eso, como un bulto de carne. Pero si tú le hablas, lo tratas como una persona. Empiezas por cosas tan elementales. Una mamá que ha tenido un hijo, un papá, una mamá que han tenido un hijo y le hablan de mi bebé, el cuarto del bebé. Bebé es una palabra totalmente generalizada, amorfa, que no dice nada, no tiene identidad la palabra bebé. Si tu hijo o tu hija tiene nombre, ya no más bebé, no importa que acabe de nacer, Juan, Luisa, Carolina, el nombre que le quieras colocar, pero empieza a llamar siempre, vamos al cuarto de Carolina, vamos al cuarto de Ricardo, pero nunca bebé, el niño, la niña. Son frases tan absolutamente agresivas porque les quitas la identidad a estas personas que tienen un nombre y el nombre es parte de la identidad y vas construyendo su perfil de personalidad con base en que lo respetes, le digas el nombre que le has adjudicado, ojalá que nunca nombres repetidos de los ancestros, ¿no? Porque cuando tú le colocas a un niño o una niña el nombre de un antepasado, de un ancestro, es como si le colocaras sobre él mismo toda la parte de la historia del personaje de los ancestros. Hay tantísimos nombres
y hay maneras de construirle la posibilidad de que hagan su propia vida sin necesidad de tener sobre sus hombros la lápida de la historia no terminada o de los pendientes de esa persona. Yo creo que es muy interesante entonces que la identidad del niño o la niña empieza colocándole su nombre, poniéndole su nombre, respetándole su nombre e identificándolo con su nombre, no más bebé, no más niño o niña. Entonces el nombre, si lo tratamos de una manera distinta, si sabemos que es persona, que no está, claro, hay muchas cosas del niño y de la niña que están en proceso de desarrollo, pero eso no significa que no tenga conciencia, que no tenga la capacidad de sentir, de percibir y de captar. Y como dicen las nuevas generaciones, cada vez más estos niños y estas niñas están resultando con una capacidad y una inteligencia increíble. Alguna vez tuve un niño que me dijo a los 5 años, dime dónde está Dios. ¿Tú crees, tú piensas que un niño bulto de carne es capaz de decir, de hacer una pregunta de estas? Cada vez sus preguntas son más inquietantes, más profundas. Claro, si yo lo trato como persona, actúa como persona. Si yo considero que es un bulto de carne, pues el niño termina en una vulnerabilidad, en una desidentificación de sí mismo que no sabe quién es. Construirle la realidad y la claridad y hablarle siempre claro. Muere una persona, tienes que hablar de la muerte. Ay, es que yo no quiero que sufra. No le evites el sufrimiento construyéndole una mentira de vida. La vida es clara y la vida hay que irla preparando y hay que irla enseñando a manejar las distintas frustraciones de la vida. Entonces a los niños y a las niñas las hemos tratado como bultos de carne, todavía la sociedad los sigue tratando de esa manera y es sorprendente la cantidad de abuso sexual que hay sobre los niños. Es bien particular hablar de esto porque es que no es abuso sexual. Muchos adultos consideran, no es abuso sexual porque yo nunca le hice una penetración, ni nunca con mis órganos genitales jugué con los de los niños o de las niñas, o mi cuerpo, con mi órgano genital nunca rocé su cuerpo. Pero hay cosas bien particulares. Cuando un tío, un abuelo, un hermano empieza a rozar a la niña por sus senos, la niña percibe, siente la energía del abuso. No, yo nunca abusé. Y colocas entonces al niño a sentir, a la niña a sentir una emoción que no la puede expresar, a sentir un malestar que es indefinida porque es que el abuelo, el tío, el hermano nunca hicieron nada que dejara huella sobre su cuerpo biológico. Pero al tocarle, al rozarla, al tocarle también sus genitales, lo mismo al niño y a la niña, no hay abuso porque no hay penetración y no hay violación. Hay que tener muchísimo cuidado porque los abusos sexuales son infinitos y sorprenden cómo se les hacen a los niños y a las niñas creyendo que no registran, que no se dan cuenta de que no pasa nada y como no hay testigo o testimonio o registro físico en su cuerpo, aquí no ha pasado nada. Y tú empiezas a hablar con hombres y mujeres y te empiezas a encontrar con los registros. Es que esa mirada del abuelo. Hoy me decía una señora, a mí me desnudaban y me tomaban fotos de 5 años y de 6 años desnuda y por detrás. Y para alguien eran esas fotos y toda la familia celebraba la foto de la niña o del niño desnudo delante o detrás y no importaba, es que es bulto de carne y el niño y la niña no siente y son fotos que pueden quedar en el álbum familiar y nunca las quité. Allí hay un abuso y esta mujer me decía, yo empiezo a sentir que eran unas fotos para abusar de mí, siento la percepción de este abuso. Entonces estos niños y estas niñas tratadas como bultos de carne, tratados como no se dan cuenta, no tienen conciencia, no registran, nos sorprende ahora que se están dando cuenta, se han dado cuenta siempre, pero nosotros los adultos somos los que estamos cayendo en cuenta de que sí se dan cuenta. La paradoja es que los sorprendidos somos nosotros y tenemos que tener cuidado con ellos. No los podemos seguir tratando como si fueran bulticos de carne inconscientes. El asesinato de los 2 niños en Bogotá nos impacta. Pero, ¿qué pasa en tu casa y en tu familia? ¿Cómo se trata a los niños y a las niñas? ¿Qué tanta verdad les hablo? ¿Qué tanta claridad?
qué tanto les construyo un mundo imaginario para que no sufran, qué tanto los trato como si no se dieran cuenta. En la puerta de mi consultorio sucedía muchas veces que llegaba una mamá o alguien adulto con un niño y le decía, córrese, córrese, ay, está insoportable. Cuéntame si a ti te gustaría que alguien te hiciera lo mismo, que alguien llegara contigo a un sitio y ay, es una vieja insoportable, es un tipo insoportable. Eso ofende. Y los niños y las niñas se están dando cuenta de lo que pasa. Solamente quería este conversatorio con Gloria H. para que entendamos que no son bultos de carne, que son seres pensantes, con conciencia, con estructuras que van formando, van captando lo que sucede, y en la medida en que los trate como seres humanos pensantes, seres humanos capaces de tomar decisiones, seres humanos que están aprendiendo, así será su actuar. Si yo considero que no son capaces ni siquiera de pensar, que no se dan cuenta de las cosas, voy a tener hijos con una problemática muy delicada, porque ni siquiera tienen identidad. Papá y mamá, nuestros niños tienen la identidad que nosotros les construyamos.